tercer diciembre consecutivo que les citamos más o menos en estas fechas para presentar o la Biblia, la versión oficial, la Sagrada Biblia, la Conferencia Episcopal Española o alguna de las ediciones que posteriormente en diversos formatos han ido apareciendo. Nos toca en esta ocasión dos nuevos, presentamos hoy dos ediciones nuevas, una con motivo del Año de la Fe y la versión digital, la edición digital para ebook. Para presentarlas comparecen en rueda de prensa, como es habitual, el secretario general, el obispo portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Martínez Camino, y el padre Carlos Granados, director de la Biblioteca Autores Cristianos, de la BAC, que tiene en primer lugar la palabra. Hace ahora 2 años fue publicada la Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, que había recibido la recognición de la Congregación para el Culto Divino el 29 de junio de 2010. Era la culminación de un largo camino de trabajos previos que partían de las primeras traducciones litúrgicas realizadas por Luis Alonso Shekel, allá por los años 60. La versión oficial de la Conferencia Episcopal se presentaba en esta línea de continuidad y a la vez culminación de una serie de trabajos previos. Poco a poco se va cumpliendo la esperanza que se despertaba entonces hace 2 años. La versión oficial impulsada y confirmada por nuestros pastores para su uso litúrgico y pastoral se va mostrando efectivamente, poco a poco, un instrumento apto para ir creando un lenguaje bíblico común en la catequesis que sea precisamente el de la liturgia, y para favorecer también que no se pierda la densidad teológica de ciertos términos y fórmulas bíblicas. Con motivo de la aparición de la versión oficial, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española ofreció una instrucción pastoral titulada La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, que fue publicada como autorizada introducción general y cuya lectura es muy recomendable para situar esta versión en su lugar eclesial. En febrero de 2011, haciendo todavía un poco de historia de lo que han sido estos años, se celebró además en Madrid el Congreso La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, que fue un acontecimiento eclesial de primera magnitud y que sirvió para dar a conocer la importancia de esta nueva versión y para profundizar también el significado de la palabra de Dios para la vida de la Iglesia. Desde entonces han ido apareciendo nuevas ediciones. Primero lo hizo en 2011 el Nuevo Testamento en edición típica, luego vino, que es salió en torno a marzo de 2011, luego vino la edición popular o minor de la Sagrada Biblia, presentada en rueda de prensa aquí mismo, en este mismo salón hace ahora 1 año, en diciembre de 2011, que es esta edición, con el mismo texto bíblico pero descargada de notas e introducciones. Llegó unos meses más tarde la edición popular del Nuevo Testamento, presentada en un formato mucho más económico y accesible, que es esta, salió pues en torno a marzo de 2012 ya. Y por último, en estas últimas semanas, 3 iniciativas editoriales en torno a la Biblia. En primer lugar, la edición digital, que presentamos también hoy aquí, una nueva edición popular en formato con cubierta de vinilo, que es esta, y la edición especial Año de la Fe, que es objeto especial de esta presentación y la que luego hablará el señor secretario, que es esta. Esta diversidad de ediciones que ya han aparecido y que continuarán apareciendo en los sucesivos años testimonian el singular compromiso de la BAC con este proyecto editorial. Para nuestra editorial no se trata de un proyecto más, ni siquiera de un proyecto muy importante, sino de uno que pone en juego la propia identidad. En efecto, la Biblioteca de Autores Cristianos nació vinculada ya en su mismo origen con una publicación bíblica, con la Nácar Colunga, número 1 de la BAC normal, publicada en 1944. Esta traducción de Eloíno Nácar y Alberto Colunga llegó a ser denominada la Vulgata Española, por el mérito de haber sido la primera traducción de la Biblia que se hizo en español a partir de los textos originales en hebreo, arameo y griego. Pero esta denominación corresponde sin duda con mayor razón a la Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española. En todo caso, la parábola que va desde una publicación a otra testimonia una trayectoria editorial marcada por el deseo de transmitir el pan de la cultura cristiana que parte de la Escritura Sagrada. De la difusión y alcance que ha tenido esta versión oficial son un buen índice los datos numéricos de ventas. Durante estos 2 años se han vendido unos 10.000 ejemplares de la edición típica en tela, unos 40.000 ejemplares de la edición típica en Geltex y unos 20.000 ejemplares de la más reciente edición popular en Geltex. La edición popular con cubierta de vinilo se está comenzando a vender todavía. Si a estos 70.000 ejemplares vendidos sumamos los 30.000 que suman las ediciones del Nuevo Testamento, tenemos un total de unos 100.000 ejemplares vendidos en el plazo de estos 2 años.
Esto teniendo en cuenta que es ahora cuando están apareciendo las ediciones didácticas o adaptadas al uso escolar que permitirán una difusión del texto mucho mayor en colegios. La BAC, con esta pretensión de difundir lo más posible el texto bíblico de la versión oficial, ha publicado hace unas semanas también la edición en formato digital, que está ya accesible en Movipocket, PDF, FUB, LRF, Kindle, y que se distribuye en algunas plataformas de las más conocidas. Se trata de una novedad no solo por tratarse de la versión oficial, sino también por el hecho de que se trata de una de las pocas ediciones bíblicas accesibles en ebook. No hay muchas ediciones de la Biblia completa accesibles. Y, bueno, en cuanto a la novedad de la edición especial Año de la Fe, hablará enseguida el señor secretario. Yo simplemente decir que se trata de una edición en rústica, no lujosa, pero sí bien acabada, cuidada en todos sus detalles, de preparación y maquetación, está aquí, que he hablado antes. En la cubierta está el rostro del Cristo de la capilla de la sucesión apostólica, en la casa de la Conferencia Episcopal Española, obra del padre Rubnik, que se ha tomado ya como modelo para otras ediciones. Y acompaña también en la cubierta el Agnus Dei, que está ahí abajo, del Beato de Facundo, que es también el logo que se usó para las otras ediciones de la Biblia. Desear simplemente que esta y otras publicaciones sirvan para fomentar el uso de la Escritura, agradecer también a la Conferencia Episcopal la confianza depositada en la BAC al poner en sus manos la publicación y distribución de esta obra, y muy en particular un agradecimiento al Banco Popular y a la misma Conferencia Episcopal Española por la subvención aportada para poder ofrecer en este Año de la Fe una edición especial a un precio tan económico como 4,9 euros. Y pues por mi parte nada más. A continuación, Monseñor Martínez Camino nos presenta específicamente las dos novedades, las dos ediciones nuevas que presentamos hoy, la que tienen aquí con motivo del Año de la Fe y la descargada ya, la del ebook. Buenos días y muchas gracias por su presencia. Efectivamente, tenemos la satisfacción, la alegría de comprobar que el texto de la Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, va cumpliendo poco a poco sus objetivos, las finalidades para las que fue pensada por la Conferencia Episcopal hace ya más de 10 años. Del proyecto en sí no vamos a hablar porque ya es conocido. Se trata de que por primera vez tenemos en español una traducción de la Sagrada Escritura que la Iglesia en España considera la oficial, que no excluye otras buenas traducciones, que hay muchas, pero que es la que la Iglesia va a utilizar en su actividad pública. Se va a escuchar cuando se lea la Sagrada Escritura en la liturgia, en la Santa Misa y en otros sacramentos, estará en la liturgia de las horas, en el breviario, estará en los catecismos, estará en los textos de las clases para la clase de religión en la escuela, y también pues las familias, las personas que quieran hacer su uso personal para la meditación y la lectura de la Sagrada Escritura, pues podrán tener en casa el mismo texto que se oye en la iglesia o que han estudiado en el catecismo o que han estudiado en la clase de religión. Con esto se trata de que puedan tenerse fórmulas, como ha dicho el director de la BAC, las traducciones, que haya una fórmula que se pueda guardar en la memoria, y lo que se guarda en la memoria también se guarda mejor en el corazón y en la vida. A esto va orientada esta versión oficial, que no quiere excluir a otras, sobre todo para el estudio científico y para la exégesis y la investigación, donde por supuesto se seguirá acudiendo a los textos originales, hebreo y griego, pero también a las traducciones, que son una labor importantísima en la recepción y en la escucha de la palabra de Dios escrita. Y en este proceso pues se va avanzando, y hoy tenemos la satisfacción de presentar esta edición especial del Año de la Fe. Es una edición especial que está en cierta manera prevista en el plan pastoral en la acción A15. La acción A15 del vigente plan pastoral prevé ofrecer materiales a las diócesis y a todos los ámbitos de la pastoral de la vida de la Iglesia, entre otras cosas, para la recepción de este texto, de este texto de la Sagrada Escritura. Y entonces se ha procurado editar y ofrecer un texto a un precio muy asequible que se pueda utilizar en las parroquias, en los colegios, en las casas.
tan asequible que no va a estar a la venta en las librerías, sino que se va a distribuir por petición directa a la editorial de los párrocos, los profesores, los responsables de acciones pastorales, que pueden pedir directamente a la editorial los ejemplares que deseen, porque es un precio apoyado por nuestros sponsors y también por la Conferencia Episcopal, de tal manera que esta Biblia también editada se puede tener por este precio tan económico al que acaba de hacer referencia el director de la BAC, por 4,90. Y junto con esta edición que llamamos edición especial del Año de la Fe, tenemos también la edición en ebook. Se puede descargar en ebook la Biblia, este mismo texto, completo, con notas, introducciones y con todo. Aquí la tienen, se puede bajar de las grandes empresas distribuidoras de libros, está el libro completo. Se puede, libro del Génesis, ver incluso las notas, se va a las notas y a las introducciones que tiene la Biblia en un formato muy legible. Con estas dos nuevas ediciones o dos nuevas formas de ser presentado este texto, se trata de llegar a la mayor cantidad posible de lectores y de tenerlo a disposición también, no solamente en formato de libro en papel, sino de poder llevarlo en estos otros nuevos medios que facilitan el tener al alcance de la mano un libro también cuando se está de viaje, cuando se está en otros lugares. La Sagrada Escritura, la Sagrada Escritura es el testimonio autorizado del Verbo de Dios encarnado, de la palabra de Dios que es Jesucristo. Y en tanto en cuanto la Sagrada Escritura da testimonio, toda ella habla de Jesucristo, hace referencia a la palabra de Dios que es Cristo, es también palabra de Dios. No es la revelación. La revelación de Dios es Jesucristo. Y de Jesucristo da testimonio la Sagrada Escritura, que es el libro de la Iglesia, para la Iglesia, en el que se hace presente también de esta manera, a través de las palabras escritas, la palabra eterna de Dios, que es una palabra viva, que habla a los hombres en todas las épocas, y que no se puede meter en el bolsillo. La palabra de Dios no se puede llevar en el bolsillo como un libro. La religión, la Iglesia, la religión cristiana no es una religión del libro, es una religión, es la fe de la palabra viva de Dios hecha carne. Ahora vamos a celebrar el misterio de la encarnación del Verbo eterno de Dios, y es un buen momento, el Adviento y la Navidad, para saber que en Jesucristo Dios nos ha hablado a toda la humanidad, y que esa palabra viva de Dios, que sigue hoy hablando a la Iglesia y a la humanidad, a través de la Iglesia, del testimonio de la caridad, del testimonio de la liturgia, del testimonio de la palabra de la predicación, del testimonio de la Iglesia, también y de manera eminente está recogida en la Sagrada Escritura, que habla toda ella de Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado. Simplemente desear a estos nuevos instrumentos que ayuden a la nueva evangelización, como es el deseo de la Conferencia Episcopal, y por eso en el plan Nueva Evangelización están contempladas estas acciones. Muchas gracias. Tanto Monseñor Martínez Camino como el Padre Carlos Granados, por alguna cuestión técnica, están a su disposición para las preguntas que quieran formularles, como es habitual en este tipo de actos, sobre el asunto que hoy presentamos. Empezamos. La primera pedida, se presentan por favor y dicen a qué medio pertenecen. La primera pedida es de Europa Press. Buenos días, Laura Ramírez de Europa Press. Yo quería preguntarle, Monseñor Martínez Camino, ha dicho que esta Biblia no se distribuirá entre colegios, ¿no? Y bueno, pues para la clase de religión viene muy bien. Y bueno, pues con el papel que va a tomar la clase de religión ahora, con la nueva reforma de la Ley de Educación, pues quería saber pues cómo va
a ser positiva esta Biblia en esa clase y si están contentos con, ya de paso, con este nuevo papel que va a tomar la clase de religión en la educación. Y por otra parte quería preguntarles si creen que mañana, día 12, el Papa elegirá algún mensaje de la Sagrada Escritura para su primer tuit. Muchas gracias. ¿Cuál creen que sería o les gustaría que fuera? Pues como comprenderá usted, yo no soy profeta ni hijo de profeta y no sé lo que va a decir mañana el Papa en el tuit. Habrá que esperar a verlo, no tengo ninguna información. Y respecto al primero, yo he entendido que no se va a distribuir en los colegios, no sé si usted ha dicho eso, yo he dicho que sí, que se va a distribuir justamente, esto se va a distribuir por petición directa a la editorial, para no hacer competencia, diríamos, impropia a los libreros, porque es un precio pastoral, diríamos, se va a distribuir por petición directa a la editorial de los agentes de pastoral, incluidos los colegios, las parroquias, los centros de espiritualidad, se puede pedir así. Y naturalmente esperamos, y ya está jugando un papel en la enseñanza de la religión en la escuela. Con esto lo que se hace es facilitar más, por ejemplo, el Nuevo Testamento, pues está pensado especialmente para los jóvenes y los niños, esta edición popular del Nuevo Testamento, que ya está siendo utilizada. Y la clase de religión, pues efectivamente, la clase de religión es un derecho de los padres, católicos y no católicos, que tienen un derecho a que sus hijos puedan ser educados de acuerdo con sus convicciones morales, religiosas y pedagógicas. Está incluso recogido en la Constitución este derecho fundamental y un Estado democrático tiene que facilitar el ejercicio efectivo de este derecho. Y nosotros esperamos que lo que hasta ahora no estaba plenamente facilitado en la legislación vigente hasta ahora, pues que en las nuevas leyes educativas sea realmente facilitado. De tal manera que el 70% de los alumnos cuyos padres piden cada año la educación en religión católica y moral puedan ejercer su derecho sin dificultades, sin inconvenientes y sin discriminación. Es lo único que se pide. Y a esto, pues, suponemos que va a favor de la educación de los jóvenes y suponemos que nadie tiene un inconveniente de fondo, sino que se trata de cómo se articula esto realmente en los planes educativos. Detrás. Sí, buenos días. Soy Javier Gregorio de la cadena SER. Espero esta vez no hacer una pregunta improcedente como la última vez. Quería insistir con la clase de religión. Me gustaría preguntarle, se ha hablado de que ha habido negociaciones secretas entre la Conferencia Episcopal y el ministro Wert sobre los cambios legales. Me gustaría si me podría confirmar esto. Y la Conferencia Episcopal le gustaría, y no sé si esto está, el ministro lo ha aceptado o les ha dicho algo, que tuviera valor la nota de la clase de religión para las medias que se hagan en los colegios, que tenga valor la nota del examen. Va a haber un examen, eso lo tengo claro, si esperan que tenga también, que cuente ese examen en la media del curso. Gracias. De acuerdo, según los acuerdos entre la Iglesia y entre la Santa Sede y el Estado español, la asignatura de religión debe darse de tal modo que su estatuto sea equiparable de las asignaturas fundamentales. ¿Cómo se articula eso? Luego, pues, hay diversas formas de articularlo, pero esto es el compromiso del Estado para que esa asignatura sea una asignatura que quienes la solicitan libremente, esto hay que repetirlo muchas veces, no se impone nada a nadie, es una asignatura de libre opción, quienes la eligen libremente puedan tener garantía de que es una asignatura seriamente impartida, que no perjudique, cuyo curso no perjudique a nadie, ni a los que la eligen ni a los que no la eligen. Y eso se ha tratado siempre de buscar, y hay fórmulas para buscarlo, y esperamos que la fórmula que finalmente se encuentre, todavía es un anteproyecto de ley, o sea que no hay nada todavía determinado últimamente por el Parlamento, que la fórmula que finalmente se encuentre responda a estas características, de las cuales nadie tiene nada que temer. Porque no se trata de imponer nada a nadie,
sino de que todos puedan ejercer sus derechos de la manera mejor posible. Y esto, este gobierno y el anterior y todos saben, es un compromiso público, no es ningún secreto. Es un compromiso público del Estado de regular este ejercicio de los ciudadanos en las leyes del Estado. Sí, Pablo Jiménez de La Razón. Una pregunta al padre Carlos y una pregunta a don Juan Antonio. Al padre Carlos le pregunto cómo piensa que puede afectar la lectura de la Biblia, en este caso en formato electrónico, cuando puedes buscar por palabra clave. Ya la gente no se sabe mucho dónde estaba el capítulo, dónde está el versículo, ni siquiera se sabe la historia de principio a final, sino que dice, había una palabra que ponía abominación o ponía, yo qué sé, aberración o una palabra así estrambótica y la gente la busca. ¿Cómo afecta la nueva mentalidad de no necesito conocer la historia, me basta con buscar la palabra clave? Y a don Juan Antonio, como ha comentado, que lo que queda en la memoria se guarda mejor en el corazón y en la vida, pero ya al menos desde mi generación creo que no somos de una cultura muy memorística. Si me comparo con mis padres o con mis abuelos, que se saben de memoria un montón de cosas, no solo de la Biblia, sino de poemas, canciones, de todo. Y yo al menos tengo muy poca memoria, y menos en la época de Google, que dicen no hace falta saberlo, voy a ver qué dice Wikipedia. Entonces, ¿cuál cree usted, señor obispo, que es el mínimo que deberían conocer de memoria los católicos españoles del siglo XXI de la Biblia? ¿De la Biblia? De la Biblia. Yo sobre lo primero, pues, hombre, como pasa con todo, en principio es un avance el poder disponer de esta posibilidad de buscar por palabras, de disponer del texto bíblico para un uso. Evidentemente puede traer consigo pues efectos perjudiciales, como pasa con todas estas cosas, con el Internet y con los medios técnicos. Pero en principio es una cosa, pues, un avance el que se pueda buscar por palabras. Luego, efectivamente, puede dar lugar a una cultura en la que al final pues se conforman con la palabra o se pierde el contexto del texto, ¿no? Pues puede ser. Pero vamos, creo que por lo que respecta a la editorial es una oferta, además exigida un poco por los lectores, muy pedida por los lectores, y que bueno, pues esto es lo que le puedo decir. Respecto a la memoria, pues es verdad que se ha descuidado en las modas o las tendencias pedagógicas de los últimos años. Tal vez no han puesto tanto el acento en el uso de la memoria como en otras capacidades de los jóvenes y del ser humano. Sin embargo, pues no hay ninguna escuela pedagógica que desprecie o que diga que no tiene ningún sentido el utilizar la memoria. De hecho, se sigue utilizando para los exámenes y para entender las cosas. Hay que tener algo en la cabeza no puede estar vacía. Es que además es imposible. Si no está llena de unas cosas, está llena de otras. Y los jóvenes utilizan la memoria mucho. Por ejemplo, las alineaciones de los equipos de fútbol se saben de memoria. Y los rankings de musicales y de otras cosas se saben de memoria y se saben nombres de otras lenguas, en inglés, etcétera. Canciones se aprenden de memoria, muchísimas. En inglés, aún sin saber lo que quieren decir. Se saben de memoria. La memoria se utiliza. La cuestión está en para qué la utilizamos y cuándo. Y entonces, es verdad que en este campo del que hablamos, en la lectura de la Sagrada Escritura y en la catequesis, tal vez se ha perdido demasiado terreno en la utilización de la memoria. Cuando durante siglos y siglos, se ha leído la Biblia en latín, en la Vulgata, pues por no decir, claro, no la podía leer todo el mundo en latín, siempre ha habido traducciones, también, siempre ha habido traducciones en España muy famosas, de Cío de San Miguel, de Petisco, de Nácar Colunga, pero había un texto de referencia que era la Vulgata en latín. Y decenas de miles de personas, es decir, todo el clero y todos los que podían leer en latín, sabían muchas cosas en latín porque las oían continuamente en la liturgia y las leían continuamente y sin querer se sabía de memoria los salmos en latín o un texto en latín. Y todavía hace poco me decía
una persona no muy mayor, un monje, que él cuando quiere buscar un texto en una concordancia, esto de una concordancia es un libro gordo, bastante gordo, en el que están palabra por palabra dónde aparece esa palabra en la Sagrada Escritura. O sea que ya existía por escrito esto que ahora está en formato electrónico. Las concordancias son palabras y luego todos los lugares o los más importantes donde aparece esa palabra en toda la Biblia. Bueno, pues para buscar un sitio, pues la gente se acordaba de una palabra en latín. Iba a la concordancia y lo buscaba y aparecía. Ahora, como las traducciones pues pueden ser varias palabras, pues es complicado buscar en una concordancia dónde está ese texto, que puede estar aquí, allí, allí, porque hay varias traducciones. Entonces, utilizar que esta Biblia tuviese el efecto de que por ser oída continuamente en la lectura litúrgica, en los catecismos, en la lectura personal, se pudiese recuperar la memoria de el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, por ejemplo. Que sea siempre así, y no la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice otra traducción. ¿Cómo es? Esta dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Que quede en la memoria esa formulación, o otras, eso será un avance tremendo, y será casi sin querer. Casi sin querer. Si hay un texto de referencia, que hasta ahora no lo había, esta es la novedad. Solo porque haya un texto de referencia, utilizado en muchos ámbitos, ya se va a aprender sin querer. Los jóvenes y los mayores. Y además los jóvenes se van haciendo mayores. Y entonces se va teniendo en la cabeza el texto. ¿Cuánto hay que saber de memoria? No lo sé. Dicen de San Juan de Ávila que se la sabía casi entera de memoria. En la Biblia entera. No sería entera, pero que sabía casi entera, y que aunque se perdiese la Sagrada Escritura no se perdería porque la tenía en la cabeza, de tanto leerla. Pues ¿cuánto hay que saber de memoria? Pues no se puede decir, pero leerla mucho y tener pasajes centrales y escucharla mucho, eso siempre es bueno. Y yo creo que se irá, esta versión ayudará a esto en el futuro. Porque es verdad, usted si no se acuerda de una persona que no está en su memoria, ¿cree usted que la puede amar? A una persona que usted ni la tiene en la memoria, no sabe ni... No tener en la memoria es no tener en el campo de interés existencial. La memoria es fundamental. También, entonces, lo que está en la memoria está también en el corazón. Lo que no está en la memoria difícilmente estará en el corazón. Hola, buenos días. Mire, Mar Rey de la Sexta Informativos. Es un poco al hilo de la última cuestión que ha planteado mi compañera de Europa Press. Ustedes presentan hoy la nueva edición de la Biblia y mañana el Papa se estrena como actividad en Twitter. Quería plantear dos cosas. Una, si en 140 caracteres se puede resumir la palabra de Dios. Y luego, si el Monseñor Rocco Varela se animará a seguir los pasos del Papa y se abrirá una cuenta en Twitter o planteará Facebook o Twenty como alternativas. Si le veremos al Monseñor. Sobre esto último yo no puedo decir nada, tendrá que preguntarle usted a él cuáles son sus intenciones. Yo no puedo decir las intenciones del presidente de la Conferencia Episcopal. En la oficina de la conferencia tenemos Twitter, hace tiempo ya, y Facebook. Y además con mucha actividad, y Facebook, sí. Aquí don Isidro Cadela lo puede explicar luego si le parece oportuno. Y respecto a si se puede resumir en 14, ¿cuántos caracteres? En 140 caracteres. Ese 14 es un número 7 es un número que tiene una referencia bíblica, y me salía 14. Se puede resumir en menos. Se puede resumir en 3 palabras. Dios es amor. Está resumido el mensaje bíblico completo. Incluso en una, Jesucristo. Incluso en una se puede resumir. Y luego, con estas dos, con una y con hasta 140, se pueden hacer muchísimas... ¿Cuántos? 140. 140 se pueden hacer muchísimas variables, da muchísimo juego. Eso... y siempre se ha hecho así, siempre hay un montón de libros en la fase escrita de la divulgación y de la comunicación, pues escribir, fíjese usted, en frases pequeñas hay muchos. La imitación de Cristo es un librito así de pequeño que se puede llevar en este bolsillo y se ha leído muchísimo y son todo frases breves. Si breve, 2 veces, si breve, 2 veces bueno. O sea que la brevedad no es enemiga de la claridad ni del impacto.
José María Navalpotro, de Mundo Cristiano. Yo quería preguntar a Monseñor Martínez Camino si la Conferencia Episcopal tiene gran interés en que se conozca la Biblia, y de esto dan fe por las iniciativas que tiene. Quería saber si también tienen previsto algún tipo de iniciativa para fomentar la Biblia entre los escolares, en concreto en las clases de religión. Yo no sé si tienen constancia de si en los programas educativos de enseñanza de religión se enseña adecuadamente, si los chavales de algún modo se les obliga a leer la Biblia o hay una deficiencia ahí. Y quería también una precisión que no me ha quedado muy claro, si esta Biblia la pueden comprar agentes de pastoral y demás, particulares también la pueden comprar dirigiéndose a la BAC, o quería saber si... Esto mejor puede responder el director de la BAC a esta pregunta. Sí. O sea, la única cuestión es que, evidentemente, digamos que el público al que se dirige en primer lugar son instituciones del ámbito eclesiástico, o sea, parroquias, y las cosas que se vende directamente desde el almacén de la BAC, porque no se comercializa, digamos, en los puntos de venta habituales, precisamente para que salga muy económica. Pero en principio no hay dificultad en atender otro tipo de pedidos, siempre que estén vinculados de algún modo con estas instituciones eclesiásticas. La cosa es que no se comercializa en librerías porque no es objeto de comercio, digamos, sino que es una Biblia financiada para que llegue al mayor número de creyentes, ¿no? Respecto de cómo se utiliza en la clase de religión la Sagrada Escritura, yo creo que se utiliza bastante, mucho. Yo creo que mucho. Si se utiliza bien, eso es otra cuestión distinta. Se utiliza bastante, se lee. Habrá que ver, dado que, como hemos dicho antes, la fe cristiana no es una religión del libro, otras habrá, no sé si son del libro o no, se suele decir a veces que la fe cristiana es una de las 3 religiones del libro. Eso es falso. La fe cristiana no es una religión del libro, aunque es muy amiga de los libros y ha promovido muchísimo el libro, y las grandes bibliotecas, las bibliotecas más antiguas en España son bibliotecas de la Iglesia, promovidas, incluso otras que son estatales también, es una muy amiga del libro, pero no es una religión del libro. Lo que Dios me dice, me lo dice, y la revelación de Dios es para mí hoy aquí, no está enlatada en un libro. Y como se puede decir de modo expresivo, la revelación de Dios, un libro se puede meter en el bolsillo, pero la revelación de Dios no se puede meter en el bolsillo. La revelación de Dios es una realidad viva hoy y se da a través de la Iglesia, y la Sagrada Escritura tiene su lugar natural en la vida de la Iglesia, y si se saca de ese contexto, entonces la Biblia puede llegar a contradecirse, a resultar contradictorio para quien la lee. Entonces, que esto se haga bien en la clase de religión es un deseo, y normalmente se hace bien. O sea, la Sagrada Escritura ha de ser leída en el contexto donde surgió, es un libro de la Iglesia, dado a la Iglesia, y para el desarrollo de la vida de la Iglesia, para el bien del mundo y de todos los hombres. Pero ese es su contexto. No es un meteorito caído del cielo, donde yo lo leo y aquí ya está solucionado mi relación con Dios. Es fundamental, es criterio indispensable para la vida de la Iglesia, pero la revelación de Dios es más que la Biblia, implica más. Es testimonio escrito de la revelación de Dios, que sigue viva hoy, en la Iglesia, en los sacramentos, en la caridad, en la liturgia, en la predicación de la palabra, en la oración de los fieles, en la vida de los santos, en la tradición de la Iglesia, en todo esto, en esa que se llama la tradición viva de la Iglesia, ahí se inserta la Sagrada Escritura. Y esto, pues en la clase de religión se va dando cada vez mejor, y hay unos sitios donde se da mejor y en otros donde no se da tan bien. Una más. En estas fechas navideñas se está hablando mucho del nacimiento de Jesús, evidentemente, pero también mucho por lo que dijo el Papa el otro día del famoso buey, la mula y todo esto. En la versión oficial de la Conferencia Episcopal hay buey, hay mula, ¿los Reyes Magos vienen de Andalucía o de Oriente? Bueno, la versión oficial de la Conferencia Episcopal es fidelísima a los textos originales. Es una versión hecha desde los textos originales hebreo y griego. Y con la Vulgata, que es la edición oficial de la Iglesia, la Vulgata es la traducción latina a la vista, como criterio.
así se ha hecho esta Biblia, desde los textos originales y con la Vulgata a la vista para resolver dificultades. Entonces, a mí lo que me extraña es que haya periodistas, porque esto es seguido, que se asombren o que den como noticia de que en la Biblia no está el buey y la mula. Porque hace 2000 años que lo sabemos. Y se lee, ese pasaje de la Biblia se lee todos los años el día de Navidad. Y allí no aparece el buey y la mula. Desde hace 2000 años. Pues bueno, pues este año es noticia que el buey y la mula no está, ni en esta traducción ni en el texto griego. No están. Sin embargo, está en el Belén. ¿Y por qué está en el Belén desde el principio? Y el Papa dice en la página 77 de la infancia de Jesús que debe estar en todo Belén. No dice que debe estar, porque no debe estar tampoco, ahí en el nuestro está. Pero que no faltará en ningún Belén. ¿Por qué? Porque es una tradición preciosa desde hace muchos años en la que la Iglesia, al leer la Biblia, ha visto que en el capítulo 1 de Isaías, al principio aparece: el buey conoce el pesebre de su señor, el asno conoce el pesebre de su señor, y el buey conoce su dueño. Pero Israel no reconoce a su Dios. Y entonces los padres de la Iglesia, y en la época del Romario, empiezan a decir: nosotros conocemos a Dios porque se ha revelado en Jesucristo, en este niño que está en Belén, y allí están el buey y la mula que lo reconocen. Ahora sí, el nuevo Israel, la humanidad redimida, conoce a su Señor. Eso significa esto. Y por eso es una tradición preciosa que el Papa aconseja que se siga manteniendo expresamente en el libro, aunque no está aquí, y explica por qué no está aquí, por qué no está en el Evangelio y por qué está en la tradición del Belén. Eso que explica el Papa. Y de los Reyes igual, aquí es una traducción fidelísima de los textos originales sobre aquellos magos o sabios, y el Papa explica preciosamente en este libro, muy claritamente, qué puede significar esos tres personajes misteriosos guiados por una luz, y dice: es la humanidad entera que de todos los países de la tierra y de todas las razas del mundo desean la salvación de Dios. Y ha habido aquí un momento crucial de los tiempos en los cuales se ha manifestado la salvación de Dios. Eso simbolizan estos tres personajes, que no son solo un símbolo, sino que el Papa dice es muy posiblemente un hecho histórico que explica de distintas maneras. ¿Qué estrella era aquella? ¿De dónde venían? Lo explica allí el Papa muy bien. Entonces aquí esta traducción no contradice al Papa, ni el Papa contradice a los Evangelios cuando ha explicado el origen de la iconografía del Belén. Muy bien, les agradezco mucho su presencia en este encuentro. Está muy bien que nos sigamos encontrando en ruedas de prensa, pero hay otros medios que propician los encuentros, para la compañera de La Sexta y para otros. Hace ya tiempo que estamos en Facebook y en Twitter, así que les animo a todos aquellos que no conozcan las cuentas de la Conferencia Episcopal, de la Oficina de Información, porque están especialmente pensadas para periodistas, donde ya está compartida y ya está tuiteada la rueda de prensa de hoy. Muchas gracias. Si no tenemos ocasión de vernos antes de Navidad, aprovechamos para desearles unas felices fiestas, una feliz Navidad.